Buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro que nos convoca hoy para la socialización de la tesis de Alexander Restrepo Ramírez. Alexander realizó el trabajo Reflexiones sobre la equidad en educación superior en perspectiva interseccional, aproximación a las experiencias de vida de estudiantes indígenas y afrodescendientes en programas de admisión especial en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Alexander es profesional en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle y magíster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre. La directora de la tesis de Alexander fue la profesora Dora Inés Muneva, postdoctora en Estudios del Género de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, doctora en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de pregrado en Fonoaudiología y Derecho, y maestría en Sociología de la Educación en universidades colombianas. Alexander tuvo como evaluadores y evaluadoras de su tesis a la profesora Jennifer Paola Villa, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, a la profesora María Lucía Rivera, de la Universidad Nacional de Colombia, profesora del Departamento de Filosofía, y al profesor Adolfo Albán Machite, de la Universidad del Cauca, quienes aprobaron de manera satisfactoria el trabajo realizado por Alex. Es un gusto tener a Alexander hoy ya a puertas de graduarse de doctor pues les invitamos a escuchar los resultados y también a compartir un poco del proceso de lo que fue la investigación doctoral. Bienvenido, Alexander, y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Jenny, por tu presentación y un gusto saludar a todas las personas que están presentes en este momento, sea acá de manera presencial o virtual, y que sobrevivieron pues al gran aguacero que nos cayó hace poco. Entonces, mil gracias por estar acá. Sé que hay muchas personas que en este momento están escuchando, tienen la expectativa de presenciar este momento de compartir esta tesis después de un proceso algo largo, pero que creo yo brinda un conjunto de aprendizajes y de elementos importantes para socializar y para compartir. Creo que lo más importante hoy es poder compartir el fruto y el resultado de esos aprendizajes que yo creo que brindan una oportunidad de recorrer nuevos caminos y de continuar otras sendas investigativas, ojalá más adelante. Muy bien, como decían, pues la tesis, no va a repetir el título, que además es un poco largo, pero pues quisiera reflexionar un poco, teniendo en cuenta el título, quisiera reflexionar un poco en torno a sus núcleos temáticos y polémicos, empezando a hablar de la equidad. Digamos que pareciera fácil, pero no lo es, porque si bien es un concepto que en la misma tesis se maneja un concepto un poco polémico, como muy tocado, muy manoseado, ¿no? Y esto también tiene una carga simbólica. Además es un concepto que se utiliza mucho en esto que se ha manejado como rendición de cuentas, o que se ha abordado como la rendición de cuentas. Y eso tiene sentido cuando pensamos desde dónde leer la equidad o desde dónde pensar la equidad en educación superior. Entonces nos ubicamos en la Universidad Nacional de Colombia, una institución con una gran tradición, con una gran historia, no solamente por ser la universidad estatal, la universidad pública selectiva más importante de Colombia, sino porque eso que representa la Universidad Nacional simbólicamente implica algo que se ha cuestionado desde los estudios de equidad, y es la disyuntiva si mayor equidad disminuye la calidad o si mayor calidad disminuye la equidad, ¿no? Todo este tema de la calidad y la excelencia educativa, que ahora pues mencionaré con el tema de los planes de desarrollo y del dominio organizacional, como se tipifica en esta tesis. Pero lo más importante de este trabajo y de esta propuesta es que trata de entender esa equidad, o trata de resignificar un poco ese concepto tan trabajado, tan mencionado
políticas públicas, documentos, planes de desarrollo, política pública, iniciativas, acciones afirmativas, pero que desde el punto de vista de la experiencia concreta de las personas a veces parece como si quedara vaciado de sentido, ¿no? De significado. Entonces, cuando pensamos esta tesis, pues lo hacíamos desde un conjunto de posibilidades heurísticas, interpretativas, hermenéuticas. Yo llegué al doctorado con una propuesta para pensar la justicia social desde la noción de capacidades para el desarrollo humano, principalmente desde los estudios de Martha Nussbaum. Era algo que en mi experiencia como docente en sectores periféricos de Bogotá me había atraído en un principio, pero que al llegar al doctorado y aterrizar en la línea de género, desigualdades sociales e interseccionalidad con la profesora Dorina Smunevar, pues me tocó empezar a replantear, a resignificar y pensar cómo podría, desde esa línea de investigación, yo cómo podría aproximarme mejor a estos estudios. Entonces encontramos en el título, además, el énfasis de la investigación que no es necesariamente algo conceptual, sino algo fenomenológico que nos implica pensar la experiencia de vida de estudiantes indígenas y afrodescendientes que ingresan a la Universidad Nacional por programas de admisión especial. Entonces esto le implica el trabajo también llamémoslo así, un desafío por adentrarse en un campo que sabemos que en los últimos años ha sido muy disputado, pero creo yo que es motivo de celebrar y que no solamente es disputado a nivel teórico, porque sabemos que por lo menos desde la primera década de este siglo han habido un conjunto de trabajos muy interesantes, empezando por los de Marta Lilia Mayorga, quien se encargaba del programa de bienestar universitario y cuando lo manejaba la vicerrectoría académica. Y son trabajos que uno en el estado del arte puede ubicarlos en una rendición de cuentas sin perder la parte crítica también, ¿no? Pero también vienen otros trabajos muy importantes y creo yo que es también como esa nueva ola que llega a Latinoamérica fruto de la interseccionalidad y de los estudios de género y todas las discusiones sobre interculturalidad en la educación superior. Después de la década de los 90, principalmente, estos estudios son supremamente fuertes y esto tiene que ver también en Latinoamérica con los cambios constitucionales, incluyendo el de nosotros. Lo digo porque es que tiene sentido empezar a reconocer la naturaleza pluriétnica y multicultural de la nación y cómo en la Universidad Nacional de Colombia, 5 años antes de que sucediera este cambio constitucional, ya empieza el primer programa de admisión especial para estudiantes indígenas. Pero lo interesante entonces no va a ser simplemente reconocer esa emergencia histórica y teórica, sino cómo aproximarnos a esas experiencias de vida de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Entonces, es cuando empezamos podemos pasar, por favor. Podemos analizar la emergencia del problema de investigación desde una perspectiva que empieza a complejizar la misma noción de equidad, es decir, la noción de equidad queda entrecomillada y casi que cajanegrizada, pudiéramos decir, precisamente en virtud del mismo éxito del concepto de equidad. Pues un concepto tan exitoso desde el punto de vista de los planteamientos de política pública, educativa y demás, ¿cómo llega a ser entrecomillado a partir de las significaciones varias y posibles y complejas que la experiencia de vida de estudiantes, de sujetos, de personas concretas, con unas experiencias de vida y unas historias concretas, qué podía decirnos más allá de las definiciones de equidad? Entonces quiero traer a colación, ya en momentos de pandemia, cuando no podíamos salir, una de las últimas conversaciones que tuve fue con Wilson, un estudiante afrocolombiano de diseño gráfico. Conversamos por medio de la virtualidad, tratamos de hacerlo, pero la red Wi-Fi de las residencias universitarias fue tan precaria que se cayó la comunicación varias veces, entonces nos tocó hablar por teléfono. Esto que digo, de alguna forma, dice algo, ¿no? sobre la misma situación. Nos dice, casi que esto con lo que estoy empezando es como termina la tesis, pero bueno, dice equidad.
Equidad, pues, si nos ponemos a buscar eso, yo creo que eso está mal desde la raíz, o sea, desde la raíz, la desigualdad está acá adentro. ¿Por qué? O sea, entiendo, trato de entender o quiero hacer, o no le echemos toda la culpa a las entidades. Pero ¿qué pasa? Yo llego aquí a la ciudad y me doy cuenta que el nivel educativo, así sea del colegio público, de un colegio público, igual yo estudié en un colegio público. El colegio público de la ciudad es muy diferente al colegio público del territorio. O sea, aquí se gestan cosas de industrialización, todo el cuento, y eso no llega, esos medios no llegan a donde yo estoy. Entonces, esa forma de educarnos es diferente y de alguna manera puede ser el mismo contenido que obviamente no llega ese contenido como tal, pero pues lo más cercano que podamos decir que, son los mismos profesores y tal, pero los medios no son los mismos, entonces, digamos, de alguna manera, la informática, por ahí. ¿Cómo aprendí informática? Con un computador ahí, viejito, que esa vaina, mientras que el que aprendió en la ciudad aprendió con internet, con la interconexión, ¿qué tal cosa? La busca rápido y ya, la busca en internet y ya, listo, solucionado. En cambio, yo no tuve esa facilidad y hay muchos compañeros que están en el territorio y no la tienen. Entonces uno llega con esa desventaja y ahí todo el tema, las matemáticas, la filosofía por lo menos. O sea, en el colegio no daban filosofía, nunca me dieron filosofía, ni filosofía ni contabilidad. Yo como, marica, llego a la universidad y todo el mundo tiene una vista filosófica de todo. O sea, y yo me toca inventarme algo porque no, uno queda ahí como viendo para el techo. Me toca inventarme algo porque si no queda uno como en nada. Ya vengo pisando en falso. ¿Cómo me paro? Pues con toda la guerreada que me he pegado. Pero ahí va el tema de la desigualdad. Si nos dan caña, que nos den caña a todos. Wilson, estudiante afrocolombiano de Salahonda, Nariño, suroccidente colombiano. Creo que varios elementos que están acá en esto que acabo de leer, de la narrativa de Wilson, nos compromete con algo y es la equidad queda complejizada desde su misma idea en la universidad, o sea, desde que empezamos a pensar la equidad en la universidad, ya queda complejizada porque pareciera como si el tema no se reduce al tema de cuotas de admisión, que sabemos que para programas de admisión especial es un 2%. Esto se está debatiendo y se está cuestionando, no solamente desde los mismos estudios y las investigaciones, sino que desde la misma Dirección Nacional de Admisiones se está pensando de eso, se está repensando todo el tema de los programas de admisión especial, pero sabemos que no es un proceso tan fácil. Entonces, con base en esto, surge una pregunta y es ¿cuáles son los significados de la equidad en la educación superior y cómo se configuran a partir del contexto institucional y las experiencias de vida de estudiantes indígenas y afrodescendientes que han ingresado a la Universidad Nacional de Colombia por programas de admisión especial? Entonces, cuando pensamos en los significados en plural, pues lo primero que uno intuye es que hay una pluralidad de nociones, de conceptos, pero que esa pluralidad no viene desde las experiencias, no viene necesariamente desde una teoría, sino desde formas de vida, formas de interpretar la misma experiencia, y aquí es donde nos vamos a aproximar un poco a otra área importante del trabajo y es la perspectiva interseccional. Sabemos que desde los estudios de género la experiencia se entiende no como algo que simplemente acontece a alguien, sino que, por ejemplo, en Joan Scott, esa experiencia también puede ser interpretada, no solamente por quien la vive, sino por quienes la indagan, ¿no? Quienes tratan de comprender la experiencia de otros, también puede ser interpretada. Pero la noción que más me gusta, si podemos pasar por favor, la noción que más me gusta de experiencia es de Aftar Bram. Esto es en un texto que surge en el marco de un proyecto transnacional que nació en la Unión Europea, que fue el proyecto MISEAL, Medidas de Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina y el Caribe. MISEAL, de alguna manera, es casi que la base de la línea de investigación en la que estamos trabajando, o con la que trabajamos. Y Aftar Bram, en uno de los congresos y en las publicaciones, varias, por lo menos 4 memorias de congresos que saca el proyecto MISEAL, en uno de ellos nos regala un maravilloso trabajo que se llama Pensar con y en la interseccionalidad.
Entonces nos invita a que la interseccionalidad la saquemos un poco de la cuestión analítica, un tema meramente analítico, sino cómo podríamos nosotros interpretar la interseccionalidad desde la experiencia, desde lo que nos atañe, desde lo que nos oprime, pero que el ejercicio implica asimismo un ejercicio narrativo, o sea, poder pensar la experiencia, resignificarla implica una narrativa, y esa narrativa tiene que ser consciente de las múltiples opresiones. Entonces aquí también yo ya les he hablado un poco de algunos ejes teóricos como el tema del acceso, la permanencia, digamos que eso desde la década de los 90, desde la categoría equidad es muy fuerte, sobre todo en América Latina, con el tema de el reconocimiento de la diversidad, la interculturalidad, sin decir que en Europa, en Estados Unidos, hayan trabajos muy interesantes también sobre todo pensando el tema migratorio, pero en el caso de nosotros es pensando nuestra propia diversidad, ¿no? Y una noción muy importante en estos trabajos que tienen que ver con acciones afirmativas es esa dialéctica o esa disyuntiva que parece haber entre distribución y reconocimiento. Esto es algo que también en Miseal, Nira Yuval Davis nos trae a colación ese debate, esa discusión. Sabemos que Nancy Fraser también ha abordado esas nociones diciéndonos, bueno, pero no se trata de dividir la noción de distribución y el reconocimiento, porque posiblemente para la justicia necesitemos de ambas. Necesitamos distribución, pero esa distribución sin reconocimiento pues no sirve de mucho, y eso es uno de los elementos claves que empieza a darnos pistas sobre la noción de equidad. Reproducción social de las desigualdades, este es otro eje teórico muy importante que surge sobre todo de las nociones de la reproducción social, desde Pierre Bourdieu principalmente. Es una herramienta teórica importante para cuestionar todo esto de los capitales, de la meritocracia, del acceso, la permanencia, y algo que en la tesis luego se va a cuestionar, que es la noción de un dominio epistémico. Y por supuesto, mi trabajo se centra en los estudios de género, principalmente las categorías de género, raza, etnicidad y condición socioeconómica. Justicia epistémica es otra noción muy importante que surge también en el ámbito de la filosofía, a partir del trabajo de Miranda Fricker de justicia epistémica. Ella dice más bien que hablar de justicia epistémica, pero sabemos que actualmente este debate es muy fuerte. Hace poco la profesora Mara Viveros presentó una conferencia maravillosa sobre la justicia cognitiva, en un espacio donde la red intercultural de saberes ancestrales, saber y vida, que lidera la maestra Gloria Inés Muñoz, que está aquí presente, estuvimos también compartiendo ese espacio, y creo que ya ahí nos da unos elementos muy importantes de cuáles son los nuevos debates en la universidad cuando hablamos de esto. Entonces dentro del trabajo van surgiendo unas cuestiones, y dentro de mi formación filosófica, pues la idea era también, o sea, yo sabía que estaba entrando en terrenos de la sociología, de la educación, de la antropología, de los estudios de género, como hombre, con una condición de género o de orientación sexual, socioeconómica, yo como mismo me posicionaba en esto, ¿no? Entonces es cuando empiezan a surgir las nociones de tramas de sentir. Esas tramas de sentido se quieren interseccionales, pero yo empiezo a intuir en el desarrollo del trabajo algo que termino denominando hacia una metafísica de la opresión. Esto lo pueden leer ustedes en el primer capítulo. Esa metafísica de la opresión, ¿qué implica? La interseccionalidad nos invita a develar lo ignorado. Esta es una noción que la misma profesora Dora Munevar nos ha regalado, develar lo ignorado. Y muchas personas y muchas teóricas sobre la interseccionalidad, incluyendo los últimos trabajos de Patricia Hill Collins, nos invitan a ver la interseccionalidad. Entonces eso fue algo que al principio del trabajo a mí me cuestioné, ¿cómo ver la interseccionalidad? O sea, entonces esto de la metafísica de la opresión para mí empezó a tener sentido. Si podemos pasar, acá les muestro un poco este diagrama un poco abigarrado, que lo que trata de mostrar es un poco los múltiples recorridos, lo complejo de esos recorridos, pero que para mí tuvieron sentido y que al final me permitieron construir la tesis. Y fue empezar a ubicar unos ejes de análisis. Estos primeros ejes de análisis son identidad, proyecto de vida y experiencia universitaria. Es un primer eje que ubico para poder leer las experiencias de vida. Unas concepciones y experiencias del éxito y del fallo. Esto es algo que, digamos, me parece interesante pensarlo
en términos de cuestionar las mismas nociones que dentro del dominio organizacional o lo institucional se manejan, cómo categorizamos el éxito o cómo categorizamos el fallo académico. Y a qué sujetos marcamos con ese fallo y con ese éxito. Y otro eje que son espacios de participación, voz y reconocimiento intercultural, que está en el último capítulo y es en donde casi que empiezan a emerger todas estas voces, como dice la profesora Elizabeth Castillo y José Antonio Calicedo, profesores de la Universidad del Cauca, de quienes yo retomo esta noción de nuevos sujetos en viejas estructuras, y esas voces que empiezan a reclamar un lugar, y que ese lugar no siempre es dado por la institución. Esos lugares que empiezan a reclamar estas voces también son construidos y son logrados por los estudiantes y las estudiantes. Entonces creo que esto da un primer panorama, pero entonces la cuestión era cómo pensar las categorías de género, raza, etnicidad, condición socioeconómica, más allá de la misma desagregación de categorías. Sabemos desde los estudios de Leslie McCall, por ejemplo, que uno tiene una forma de lectura intercategorial, intracategorial, anticategorial. Eso nos da unas herramientas analíticas interesantes, pero más allá de eso, cómo leer la experiencia de las personas, o cómo entender un poco la experiencia de las personas cuando están en una universidad selectiva, como la Universidad Nacional de Colombia. No hablamos meramente de las leyes de la oferta y la demanda en el caso superior, no hablamos meramente de la oportunidad educativa como si fuera un todo, sino que hablamos de unas particularidades. Entonces se aparece la idea de dominios de poder. Esto surge principalmente de las matrices de opresión de Patricia Hill Collins, que retoma de una manera lúcida, diría yo, mínimo diría lúcidamente, una síntesis que es Animari Núñez, una investigadora de origen mexicano, trabaja en Estados Unidos y ha abordado estas categorías de dominios de poder para entender la equidad y la oportunidad educativa en Estados Unidos, sobre todo con el tema migratorio, que tiene unas particularidades. Entonces, se identifican partiendo de la noción de matrices de opresión y también la idea de Floya Antias, una socióloga chipriota, de arenas sociales de investigación. Se empiezan a visorar unos dominios de poder desde los cuales uno puede tratar de interpretar esas experiencias. Entonces está el dominio organizacional, que es todo lo que nos implica pensar la institucionalidad, sus tecnologías, cómo las personas se ubican en esa estructura. Está el dominio representacional, que es un dominio que nos permite ver un poco la violencia simbólica a partir del discurso, los estereotipos, la forma como categorizamos y la forma como tipificamos a las demás personas por sus diferentes identidades sociales. Un dominio intersubjetivo que es un dominio también que, recuerdo yo empezando este doctorado, un profesor me decía, no, pero para entender la equidad tocaría preguntarles a los profesores, porque los profesores somos los que determinamos muchas veces, cuando evaluamos tenemos el poder de decir quién tiene el mérito o no. Válido, en el sentido que hay un dominio intersubjetivo que no solamente es eso, pero porque también son las relaciones entre pares, entre estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa con el estudiante que entró por admisión regular frente al estudiante de admisión especial? Ahí se tejen unas cosas muy interesantes. Sandra, una estudiante de la comunidad Inga, hizo parte participó en el trabajo y ella me comentaba que al principio no quiso admitir que había entrado por un programa de admisión especial. Entonces a mí se me hizo raro, ¿por qué no? Entonces me contaba que es que era como un estereotipo y una marcación harta, puede ser desde el respeto, pero es como, ¡ay, tú eres FAES! Oye, tú eres PEAMA. Entonces ese tipo de preguntas pueden ser bien intencionadas, pero pueden suscitar en las personas como una cierta prevención a admitir una identidad, porque ahí es donde empieza a cobrar un poco de sentido a qué se le llama metafísica de la opresión, y es porque pareciera como si en la estructura de la realidad, aunque no lo veamos de manera intangible, pero en la estructura de la realidad pareciera como si hubieran unos códigos simbólicos que implican el saber, el poder que representa ese saber, y que en unas personas lo consideramos que es menos y en otras más, por una simple identidad. Entonces, ese dominio intersubjetivo, las relaciones entre las personas empieza a cobrar sentido desde allí, y por eso ubico en el centro el dominio experiencial, es porque es lo central en mi trabajo, y es tratar de entender
estas nociones desde la experiencia concreta de las personas. Por eso creo que estas voces son las protagonistas, o sea, todo esto que estoy diciendo realmente pues es más como una apertura, porque realmente aquí lo que cobra valor y lo más importante son esas experiencias y la experiencia no simplemente como narrar lo vivido, sino que la experiencia también implica dar un significado a lo que yo vivo, cómo yo le doto de significado y representa también unas ideas sobre lo vivido. Y fíjense ustedes que también dentro de todo este ideograma o este gráfico aparece allí, en todos los ejes aparece la idea de dominio epistémico. Entonces este dominio epistémico para mí cobró significado, fue más un punto de llegada que un punto de partida, debo admitirlo, pero al final cobró mucho protagonismo y también debo a la profesora María Lucía Rivera, ella en su juiciosa lectura del trabajo, pues al final dice, esto tiene que tener más protagonismo porque creo que es un aspecto importante del trabajo. El dominio epistémico. ¿Cómo pensar la metafísica de la opresión? Si hablamos de códigos intangibles, simbólicos que operan en los discursos, que operan en las políticas, que operan en las tecnologías, de fondo pareciera como si hubiera una disputa por el saber, y esa disputa cuando lo ponemos en esos términos implica una subordinación, implica una opresión, implica resaltar unos saberes que valen más y de pronto otros que valen menos, y es allí en donde el dominio epistémico nos va a remitir también un elemento, y es entender la noción de equidad más allá de la admisión de la permanencia como una cuestión de reconocimiento. Pero ¿qué será ese reconocimiento? Entonces vamos a analizarlo más adelante. Este pues es el, llamémoslo así, el mapa o el cuadro realmente de las personas que participaron en esta investigación. Son 4 mujeres indígenas de diferentes comunidades, 3 mujeres afrodescendientes, de diferentes programas curriculares, la mayoría con un promedio de admisión o de primer ingreso de 18 años a la Universidad Nacional, con programas de admisión especial para comunidades indígenas y comunidades afrocolombianas. La mayoría se ubica en estrato 0 y 1, con una sola estudiante que se tipificó o se identificó en estrato 2, esto por el registro inicial que hace la universidad, de diferentes comunidades, principalmente del suroccidente y de Amazonas, de La Chorrera. Y las comunidades afrocolombianas también, principalmente el suroccidente, de Tumaco, Nariño, en el caso de los hombres también. Entonces tenemos 3 estudiantes hombres indígenas, de diferentes comunidades, en diferentes programas curriculares y 2 hombres afrocolombianos del suroccidente, de Tumaco y de Nariño, del departamento de Nariño ambos, en Sala Honda y en Tumaco. Muy bien, estos estudiantes tuvieron un promedio del puntaje de admisión de 508 cuando ingresaron a la Universidad Nacional. El director nacional de admisiones ubica el promedio mínimo de admisión en 530 más o menos. Entonces, llamémoslo así, que estos datos que estoy dando es para ratificar un poco que cuando analizamos estas categorías, pues es curioso porque pareciera como si los datos le dieran la razón a la institución. O sea, las cifras le dan la razón a la institución porque, digamos que podemos pasar porque, digamos, los porcentajes de admisión se cumplen. Es decir, incluso hay semestres en donde se sobrepasa el 2%. El director nacional de admisiones explicaba que cuando se liberan cupos adicionales en admisión regular, es posible que admitan más personas de programas de admisión especial. Entonces, hay semestres en donde, según las cifras que analizamos, hasta un 13-4% de admisión especial se cumple. Listo, interesante. Entonces dice, súper bien. Ahí estamos cumpliendo. En cuanto al promedio del puntaje de admisión, también se cumple porque pues, lo que dice la norma es que el estudiante va a alcanzar el último puntaje del último admitido, el mismo o más del último admitido a la universidad. Entonces, pues también se cumple, ¿no? Pero entonces nos cuestionábamos cómo, al analizar eso desde la idea de dominio organizacional, eso está en el capítulo 2, pues eso empieza a generar unas tensiones, y es porque si bien la universidad dispone de estos cupos, esto implica también una inversión en bienestar universitario,
aunque sabemos que en los últimos años, esto lo digo pues porque en el trabajo también se tocaron varias puertas, una de ellas fue también bienestar universitario. Queríamos conocer ellos y ellas cómo interpretaban un poco todo este tema de la situación de los estudiantes de grupos étnicos. Y lo que comentaban es que pues al principio del programa de admisión especial, el presupuesto o el rubro presupuestal para, digamos, tema de alimentación o tema de alojamiento estaba casi que asegurado, ¿no? Por un crédito beca, que la idea era también comprometer a los estudiantes a que regresaran al territorio y pudieran de alguna manera cumpliendo el volver al territorio y devolver un poco su aprendizaje y su logro de la oportunidad educativa. A partir de eso podían condonar. Esto se ha ido como desconfigurando en los últimos años, sobre todo porque me explicaban que ese cupo o esos presupuestos de bienestar ya no están asegurados únicamente para estudiantes de grupos étnicos y deben competir por esos cupos con estudiantes de población mayoritaria, ¿sí? Entonces en esto surge algo muy interesante. Pilar, una estudiante de la comunidad Kamsha de Sibundoy, Putumayo, cuando tocábamos este tema, me decía, sí, pero es que no podemos comparar la experiencia de una persona que vive en la ciudad, que vive en su casa, con la experiencia de una persona que vive en el territorio. O sea, sí, hay igualdad, listo, hay igualdad de oportunidades, todos podemos competir, pero la equidad entonces, ¿dónde queda? Y eso para mí fue determinante también porque me implicó repensar muchas cosas. Entonces la universidad, digamos que cuando uno mira los planes de desarrollo, las mismas disposiciones políticas sobre el acceso a la universidad, todo este debate que hay con los bienes escasos, ustedes saben desde la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional desde 1997, los cupos en universidades públicas se consideran bienes escasos y esto es un argumento que la universidad utiliza mucho para poder justificar que pues esto no se puede democratizar del todo, o sea, sí hay que democratizarlo, pero no del todo, porque esa es una razón, ¿no? El tema presupuestal. Pero yo lo que he encontrado a través del desarrollo del trabajo es que hay otro elemento y es precisamente esa tensión, porque ¿cómo otorgar los cupos que son bienes escasos, según nos dice la Corte, la jurisprudencia? Pues a través del criterio del mérito. Entonces acá surge algo muy interesante y es cómo desde el dominio organizacional, desde lo institucional, cómo lidian con la tensión entre calidad y equidad. Y entonces, pues hay una noción de mérito y es el único criterio para poder otorgar un cupo es el mérito. Y el mérito pues se da a través de una prueba, digámoslo así, estandarizada, de admisión. Es lo único que en condiciones de igualdad nos permite a nosotros determinar quién obtiene un cupo. Y eso es supremamente problemático precisamente porque si pensamos la equidad, ¿cómo pensar entonces las condiciones de origen? Una de las cosas que nos decía el directivo de la Universidad Nacional es que están replanteando el programa de admisión especial porque han identificado diferencias entre el PAES afrocolombiano y el PAES para comunidades indígenas. En el PAES, para el programa de admisión especial para comunidades indígenas, puede entrar la persona que vive en Chía, en Cota, como el que viene del territorio, ¿no? Es decir, hay que mirar porque hay diferencias en la calidad de la formación previa, del acceso a bienes y servicios, de movilidad, y algo que desde el dominio epistémico identifica es apropiación de la cultura académica occidental. Entonces, claro, yo tengo más conexión, más apropiación de la cultura académica occidental porque nací en ciudad, en contexto de ciudad, y mi abuelo, mi madre es indígena y desde niña me orientó en mi cultura, en mi etnia, pero yo crecí en un contexto de ciudad y eso implica unas diferencias. Entonces eso es algo que se está pensando. Mientras que en el PAES para comunidades afrocolombianas llega el Estado allá, o sea, llega a la universidad y dice vamos a dar unos cupos, pero llegan directamente al territorio. Entonces, como que asegura que sí quien entra por el programa de admisión especial afrocolombiano viene del territorio y eso implica unas desigualdades. De hecho, si miramos los puntajes de admisión, son más altos en comunidades indígenas que en población afrocolombiana. Son más altos los puntajes de admisión. Entonces nos dice el director de la Universidad Nacional que la universidad tiene que ser ciega a muchas cosas. Esto es muy interesante. O sea, ¿qué significa tener que ser ciega a muchas cosas? Entonces dice, en términos de admisión, como le decía, tiene que ser ciega a muchas cosas, es decir, quien se presente a la Universidad Nacional y obtenga un puntaje para ser admitido debe ser admitido. ¿Qué hacemos nosotros?
buscar condiciones de igualdad para poder acceder a ese bien. Entonces, en programas de admisión especial, ¿qué hacemos? Hay personas, digamos las personas que viven en ciertas regiones, pues sabemos que las brechas son mucho más grandes en términos de educación frente a las ciudades capitales, por ejemplo, o ciertos municipios. Gente de esa población, en una aplicación de pruebas como la hacemos nosotros y en la forma como evaluamos, digamos, que es con los lineamientos que dicta el Ministerio de Educación Nacional para la Educación Básica y Media y con la competencia que hay frente a los colegios de las grandes capitales, pues esas personas nunca irían a ser admitidos a la Universidad Nacional, nunca serían admitidos. Entonces acá el directivo pues lo que nos da a entender es que sí, está la prueba de admisión, puede considerarse una barrera, pero él no lo considera así porque la competencia es entre los mismos estudiantes de los grupos étnicos. O sea, compiten entre ellos por ese 2% de cupos. Pero entonces cuando analicemos los puntajes, pues ahí encuentran una situación que sobre todo en el siguiente capítulo, si podemos ver, cuando hablamos de los proyectos de vida, en el capítulo tercero se analiza ya los proyectos de vida, la relación entre los proyectos de vida con identidad y demás, pues uno encuentra que la mayoría de personas que yo les acabé de mencionar que participaron en el trabajo no están en el programa profesional que querían inicialmente. Entonces, pues, eso desde la perspectiva de la equidad o de la justicia social, si lo pensamos que los proyectos de vida de una persona son valiosos, son importantes, porque es lo que la persona quiso escoger para su vida. O sea, el costo de oportunidad, que es una noción que se maneja desde la sociología de la educación, el costo de oportunidad de venir del territorio, salir de su territorio madre, venir a la ciudad, sufrir ese choque cultural, la dificultad de acceder, digamos, a la alimentación. Camilo, que es un estudiante indígena que participó en la investigación de la comunidad Yanacona, él nos decía, perdón, NASA, él nos decía, es que acá todo toca comprarlo, acá todo es con plata. Yo cuando estaba en mi casa iba a la chagra, conseguía mis planticas, conseguía la comida, era un compartir, pero acá todo es con plata. Eso ya implica una diferencia muy fuerte entre la población regular, población mayoritaria y las personas que vienen de sus territorios. Entonces ese costo de llegar al territorio para no poder acceder a la carrera profesional que era su primera opción es complicado, y esto es por la misma dinámica de los puntajes. Yo les decía que las personas que participaron, la mayoría habían ingresado con un puntaje en promedio de 508, más o menos, por ahí. Entonces uno dice, sí, pero es que todos tienen puntajes así promedio, más o menos. Resulta que cuando ustedes miran los puntajes más altos de comunidades indígenas, están muy por encima de eso. Lo mismo en población afrocolombiana. Están 640, 700. Hace poco un estudiante, ellos en redes sociales se identifican como foráneos, ¿cierto? Yo soy foráneo. Entonces dijo, ¿será que me alcanza para agronomía con 647? Preguntó en redes sociales, y una persona le contestó, no, el último país entró con 700, como con 705. Muy por encima de lo que yo les acabé de mostrar, ¿no? Entonces eso nos hace pensar mucho en que cuando ya uno empieza a deshilachar, como dice este capítulo, deshilachar la equidad, pues los testimonios nos permiten tensionar un poco más la idea de equidad. Bueno, entonces, para avanzar un poco en este capítulo, lo que empezamos es identificar una noción que desafía las nociones principales de la oportunidad educativa, de la igualdad de oportunidades, y es una concepción individualista del mérito o del acceso a la universidad. Yo entro a la universidad para cumplir un proyecto de vida, y desde que me gradué ya se cumplió el propósito. Lo que pase con mi vida aquí en adelante ya. Lo que yo logré identificar a través del trabajo, de las múltiples conversaciones, es que para grupos étnicos no necesariamente eso tiene sentido aquí. O sea, y eso lo estoy diciendo a riesgo porque aquí están presentes personas y seguramente también están escuchando que conversaron conmigo. Yo lo que identificaba, porque pues la investigación también se nutrió de la etnografía multisituada. O sea, esto no era solamente conversar, esto era también caminar, ir, compartir, tomarnos un café, si era posible, mirar otros espacios. Alex, vamos a hacer una bienvenida a estudiantes indígenas en la Universidad Javeriana, te invitamos. Y ver todos esos múltiples espacios, pues me permitió a mí identificar
algo que en este capítulo queda identificado como un nosotros y un nosotras. O sea, el sentido de estar acá no es salvarme yo solo, sino cómo podemos reconfigurar el espacio a partir de un proceso de lucha compartida. Más bien es ese proceso de lucha compartida. Digamos que hay diferentes testimonios que nos permiten a nosotros aproximarnos a lo que es el desafío de que los estudiantes busquen un proyecto de vida acá en la Universidad Nacional. Acá yo trabajo algunos conceptos como regímenes de solicitud, eso es algo que emerge también, unos regímenes de solicitud que a veces operan en positivo, a veces en negativo. De acuerdo a tu identidad, de género, de condición étnica, racial, de condición socioeconómica, orientación sexual, discapacidad, pareciera como si ese dominio organizacional, ese dominio intersubjetivo, demandara de ti algo, una expectativa de algo. Ingresaste por un programa de admisión especial, tienes un cupo en tal carrera. Entonces yo espero de ti, ya estás en la Universidad Nacional, yo espero de ti algo, ¿cierto? Que cumplas algo. Y ese régimen de solicitud opera, reitero, en lo positivo cuando yo espero que eso sea un éxito, pero opera en lo negativo cuando puede ser un fallo. Acá les voy a hablar un poquito del fallo, anticipando un poco lo que viene en el siguiente capítulo para que avancemos. Marcela es una estudiante de Tumaco, entró por programa de admisión especial afrocolombiana. Ella es parte, digamos, del grupo que fundó Afrobueno. Esto es un tema importante mencionar, que es otro colectivo muy importante en la universidad. Entonces, cuando tocábamos el tema de cómo ha sido el proceso de adaptación de ella en la universidad, que si había sido fácil o si había tenido dificultades, me dijo, o sea, le preguntaba que si había sido fácil, no mucho, porque tanto así que te cuento una experiencia. La primera vez que tuve que hacer un trabajo, creo que era una reseña de una película, una materia que se llama Fundamentos de Educación. Desde el colegio yo venía, cuando uno hacía los trabajos escritos, los hacía en hoja de blog y con lapicero. Entonces yo recuerdo que llegué a clases con un montón de hojas de blog, y entonces un compañero me pregunta, ¿y esas hojas para qué son? Y yo le decía, para el trabajo escrito. Me dijo, ¿no lo podías hacer en computador? Yo quedé como, ok, en computador. ¿Cómo es eso? Y digamos que con los trabajos y eso tuve muchísimas pruebas porque no sabía que era una reseña, que era un informe, que era un ensayo. No sabía nada de eso. Entonces al llegar a la universidad me tuve que enfrentar a ver las diferencias de lo que es un ensayo, un informe y eso. Y unos profesores como que sí estaban dispuestos a explicarte o a decirte o a ponerse en el papel de uno, y otros era como, pues mija, si no le enseñaron en el colegio, vaya y consulte en internet. Vaya a otra parte a que le digan, porque yo no estoy para perder mi tiempo explicando esas cosas. Eso es un testimonio, esto es un testimonio de un estudiante. ¿Qué dice la universidad? Para que sigamos haciendo las interconexiones, pues los relacionamientos con el dominio organizacional. La universidad dice que nosotros disponemos unos planes nivelatorios para los estudiantes que en el primer ingreso pues tienen una clasificación de nivelatorio. Claro, entonces uno dice la universidad dispone todos los elementos, pero digamos que cuando uno mira las experiencias de los estudiantes, pues muchas veces es que no se sienten a gusto en esos espacios. Porque digamos que las personas que hacen el acompañamiento en esos espacios pueden ser de población mayoritaria, pueden ser estudiantes que tuvieron una formación diferente. Entonces no hay una identidad desde lo étnico con esas personas que brindan el apoyo. Entonces muchas veces cuando Bienestar convoca esos procesos de acompañamiento, regaditos, algunos estudiantes no se sienten cómodos en ese relacionamiento. Pero cuando es un estudiante de su misma comunidad, que de pronto ya va más avanzado en algunos semestres, ¿no? Ya se sienten mejor. ¿Por qué? Porque sienten que hay una relación más horizontal. Y eso tiene que ver con las tensiones en lo que aquí se denomina dominio epistérmico y reconocimiento intercultural. Entonces, digamos que son esas sutilezas, llamémoslo así, las que empiezan a ser parte del trabajo. Cuando les digo que para lo positivo y lo negativo el régimen de solicitud, otro testimonio como el de Wilson, nuevamente, un profesor le preguntó en segundo semestre con extrañeza, como, hola, como usted siguió en segundo semestre, o sea, se extrañó en que él hubiera continuado, no hubiera permanecido. Entonces me decía Wilson, ¿cómo así? O sea que lo que se espera es que uno deserte en el primer semestre.
Son sutilezas, pero desde la perspectiva interseccional tienen mucho sentido, ¿no? Cómo los ciertos cuerpos, ciertas identidades son marcadas con unas expectativas. Entonces acá el régimen de solicitud opera en negativo porque no se espera el logro, no se espera el éxito, sino se espera el fallo. Muy bien, podemos pasar entonces acá en el cuarto capítulo, que es sobre el éxito, las categorías de éxito y fallo. Ya he introducido como muchas nociones en torno a ello, pero digamos que acá empieza a emerger con fuerza esta noción de nuevos sujetos en viejas estructuras, a partir del trabajo de la profesora Elizabeth Castillo y José Antonio Caicedo de la Universidad del Cauca, un trabajo muy importante, porque se cuestiona todo esto de las políticas de acción afirmativa y cómo esta presencia en los últimos años, que en los últimos años se ha incrementado gracias a las acciones afirmativas, presencia de estudiantes de grupos étnicos, pero hasta qué punto las universidades se transforman para acoger a esa nueva población o a esos estudiantes y estudiantes con esas situaciones. Hasta qué punto las universidades están en disposición de transformar el currículo, transformar la misma tecnología de admisión, transformar todo el tema de los rubros presupuestales de acompañamiento, porque es como modificar la misma lógica de la vida académica. Y hasta qué punto la universidad, como institución hegemónica del saber, que tiene una pretensión de liderazgo por el poder académico. En la Universidad Nacional uno encuentra mucho eso, ¿no? Los planes de desarrollo es constante la mención a la excelencia, la necesidad de posicionamiento en los rankings de investigación internacionales. Eso está muy bien porque eso atrae recursos a la universidad, prestigio a sus egresados, pero tiene un costo para la equidad también. Y es que intangiblemente empieza a segregar a las personas de quienes pueden acceder a becas, quienes pueden acceder a apoyos, quienes pueden acceder a grupos de investigación. Entonces, siempre cuando hay un evento académico sobre temas muy importantes de la vida científica del país, de la toma de decisiones científica o económica del desarrollo en el país, ¿cuántas personas de grupos étnicos participan en esos encuentros? Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de la injusticia epistémica. Este capítulo, digamos que toca más aspectos como cuán cerca están las personas de su proyecto de vida, o sea, lo que quiso estudiar, o si terminó estudiando la segunda opción de carrera, que fue la mayoría de casos que yo vi. Pues lo que uno encuentra es que no más la tipificación socioeconómica ya marca unas brechas desde lo epistémico. Digamos que las tasas de absorción, por ejemplo, en estrato 0 es del 9%, estrato 1 va aumentando un poco al 10, 11% se acerca, pero en estrato 6 se triplica esa tasa de absorción, es decir, que una de cada 10 personas que accede de estrato 1, 1, 2 y 3, una de cada 10 personas logra acceder, y de estrato 6, 3 de cada 10 personas logra acceder a un cupo. Y son las personas que uno ubica en los puntajes más altos, es decir, tienen la capacidad de escoger la primera opción de carrera. Entonces, esto implica, sí, la competencia es entre los estudiantes en los grupos étnicos, pero ya vemos que hay unas diferencias también que implican variaciones. Bueno, en el caso entonces de lo que se trabaja en este capítulo, pues analizamos ese tema también, pero cómo la deserción tiene un costo más alto para los estudiantes de grupos étnicos. Lo vimos en pandemia muy fuerte, en pandemia esto se incrementó casi al 40-45% la deserción. La universidad actualmente ubica en un 34-36% la deserción por cohorte, pero cuando hicimos el análisis con los grupos étnicos vimos que se aproximó en pandemia casi el 40%, eso fue una tasa muy alta, y eso tiene unos costos más altos para la población indígena y la población afrocolombiana, porque su admisión no es masiva. Es diferente una admisión masiva a una admisión especial. Entonces, cada estudiante que deserta de uno de estos programas de admisión especial es un compañero, es una compañera que no logró persistir en su proyecto de vida. Y eso puede que a nadie le importe, pero si pensamos en la equidad sí debería importar. Es un costo de oportunidad que se perdió, fue una lucha, fue un esfuerzo que hizo su madre, su padre, su territorio, su comunidad por enviarlo a la ciudad, y que se perdió ese esfuerzo de alguna manera porque no pudo continuar. La marcación psicológica, la marcación sobre el cuerpo después de que yo tengo que desertar y tengo que volver a mi territorio sin la posibilidad de decir, lo logré, puede implicar una violencia muy fuerte. ¿Qué pasa? Acá hablamos con los compañeros y las compañeras que están y quienes tuvieron que volver al territorio porque no lograron permanecer, persistir. Eso es algo muy fuerte.
Ya para ir finalizando, entonces voy a leer otro testimonio, es de un estudiante afrocolombiano de Tumaco, Javier. Él entró a química y nos dice, y pues con respecto a la adaptación a la vida universitaria, ya cursando mis semestres, me he venido dando cuenta porque yo entro a estudiar química y me sucede a mí como estudiante, con los profesores lo que le sucedería a los estudiantes ahí hay una parte que es inaudible en el testimonio, o sea, los profesores me exigían igualmente a mí que a los demás. Y para mí normal una materia, vi materias en internet y saqué adelante con el tiempo y ya, me estabilicé. ¿Pero qué? Porque para estudiantes que está reconocido nacionalmente que no tenemos un nivel académico bueno, no hay acompañamiento real por parte de la universidad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no existe ese acompañamiento de verdad en las carreras? Si, por ejemplo, si por lo menos antes el programa en Tumaco, antes del programa en Tumaco había PAES y únicamente podían entrar 2 estudiantes a química. Si saben que son 2, ¿por qué no hay monitoría para esos 2 estudiantes que se sabe que tienen ese desnivel en comparación con los demás? O sea, ese tipo de cosas a mí me dejan como, o sea, son solamente 2 cupos, o sea, no pueden haber 3, no pueden haber 4, máximo pueden ser 2 o ninguno. Entonces yo quedo como, aquí falta algo por parte de todo el conjunto. Entonces, esos testimonios en este capítulo sobre el éxito y el fallo nos cuestionan. Ya mencioné lo negativo, pero hay un aspecto positivo. Las mismas experiencias de los estudiantes desafían esas lógicas del éxito y el fallo. Entonces, por ejemplo, Luis, un estudiante de la comunidad de Los Pastos, sufrió en el segundo semestre que había ingresado a la universidad, no pudo entrar a agronomía, entró a sociología, fue su segunda opción, el puntaje no le alcanzó para agronomía, él dijo, listo, entremos. Y sufrió un accidente, y ese accidente le generó una discapacidad, tanto física, auditiva, como parte cognitiva. Y en la dicción, la parte de la conversación, del habla. Entonces empieza uno a encontrar, claro, desde esa perspectiva uno dice, no, los médicos lo desahuciaron, lo mandaron nuevamente para el territorio después de 4 meses de estar hospitalizado, lo volvieron al territorio. Él dice que a punta de yaje él se recuperó con sus taitas, con sus maestros, sus ancestros, que él se pudo recuperar. Cuando vuelve a la ciudad dice, tuve que aprender todo de nuevo, tuve que volver a aprender a escribir, tuve que volver a aprender a leer, a muchas cosas porque no podía. Y siguió estudiando sociología. Entonces uno dice, desde esa perspectiva es un fallo. Pero es un estudiante que cuando lo miramos actualmente está en los procesos. Saber y vida es un espacio muy importante para él, fue lo que yo logré identificar. Gracias a los proyectos de Saber y Vida, que es parte del IEPRI, es un proyecto que se maneja desde el IEPRI, él pudo en pandemia volver al territorio a realizar un proyecto de seguridad alimentaria desde las mismas cosmovisiones de su pueblo, de su comunidad. Entonces yo digo, claro, la universidad dispone de unos espacios, pero hay otros espacios que se han venido ganando los estudiantes con el apoyo de algunos maestros y maestras, quienes lideran esos procesos, pero que ellos mismos luchan con la intención de resignificar qué es estar en la universidad, que no es solo estar, sino es ser, y ser desde una perspectiva auténtica, una perspectiva propia, una perspectiva que se adapte a sus cosmovisiones. Entonces, claro, uno diría, es un fallo porque no entró a agronomía, pero en sociología está pensando la sociología de la agricultura. Entonces el estudiante desafía la lógica del fallo, del fracaso académico que la institución puede imprimir sobre él y él la desafía a partir de sus procesos. Bueno, y para finalizar entonces, en el último capítulo pues analizamos las nociones de justicia epistémica y esto es más como un capítulo en donde empezamos a mirar los procesos que se construyen al interior de la universidad, ya lo he venido mencionando, Cabildo Indígena Universitario, AfroUN, el mismo proyecto Saber y Vida, pero sabemos que en la antropología, por ejemplo, también había un proyecto, un proceso que se llama Afrodisiacos, tenía un programa de radio muy interesante. Empezamos a mirar cómo esa justicia epistémica puede ser entendida a partir de esas múltiples formas, esos múltiples espacios que los estudiantes y las estudiantes construyen desde sus lógicas. Acá es importante ver cómo esos espacios de participación, voz y reconocimiento, sí, la universidad tiene buena voluntad, la universidad en sus planes de desarrollo dice, tenemos una intención de ser interculturales, ser equitativos, ser inclusivos, pero como hemos visto, pues posiblemente eso en el discurso quede como, a veces desde el discurso nomás queda un poquito flaco de contenido. En este caso vemos que los estudiantes y las estudiantes empiezan a ganar espacios
desde los cuales resignifican qué es estar en la universidad. O sea, no es un tema meramente igualdad de oportunidades o de oportunidad educativa, es un tema de, bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestro proceso en la universidad tenga un reconocimiento? ¿Qué podemos hacer para que empiecen a reconocer al Cabildo Indígena Universitario como un espacio que permite la paisanía, como dice Julia, la paisanía, o sea, mis paisanos, mis paisanas que vienen de territorio, acá miramos cómo los apoyamos, ahí sabemos que en pandemia hubo consecución de recursos muy importantes, varias manos se movieron ahí para conseguir mercados, porque pues muchos estudiantes se quedaron sin el comedor, varios días, por unos 2 semanas se quedaron sin el comedor universitario, pues es terrible. ¿Cómo se movieron? Son esas formas de asociación y de agencia las que yo empiezo a identificar como una forma de reconfigurar la noción de equidad dentro de la universidad. A veces esta idea de hermanos mayores y hermanos menores tiene mucho significado también en relacionamientos en el dominio intersubjetivo, y es porque cuando nos miran a nosotros los occidentales que tratamos de entender estas categorías, yo siento que hay una pretensión de entendimiento de nuestra ignorancia. Y eso es algo que yo le agradezco a los estudiantes con los que tuve la oportunidad de conversar, a estudiantes que habitan en otros procesos que pude ver de lejos, más de lejos, pero que la idea no es echarle la culpa a toda la institucionalidad. Wilson también lo decía, yo no puedo echarle toda la culpa a la institucionalidad. Fernando también lo decía, un estudiante que tiene unas pretensiones políticas muy importantes, también de la comunidad Huitoto, de la Chorrera Amazonas, y decía, yo no le puedo echar toda la culpa a la institución, porque yo sé que funciona así. O sea, y eso yo no lo voy a cambiar, ¿sí? Por más que yo diga que es injusto. Pero eso no significa que dejen de luchar. O sea, eso, que yo entienda lo organizacional no significa que yo renuncie a la lucha y a buscar que se replanteen todos esos significados y todas esas situaciones. Entonces acá en este capítulo pues lo que vemos es que estos procesos de los estudiantes desde Cabildo Indígena Universitario, Afrobuene, no solamente son formas de apoyo, sino que son formas también de decirle a la universidad, listo, nosotros nos reconocemos, pero ustedes nos reconocen a nosotros. O sea, ¿cuál es el reconocimiento real que hay a los estudiantes de grupos étnicos? Es simplemente que ya estás en la universidad, entonces como tienes esta identidad, entonces hay unos recursos para apoyarte, o realmente la institución, las demás personas digamos, de cultura occidental, la misma cultura docente, algo que uno pudiera identificar también como un currículo oculto, ¿no? Hay un currículo oculto que a veces es intangible, no lo vemos, pero permea todas las relaciones. ¿Hasta qué punto la universidad está dispuesta a abrirse un poco para repensar cómo, si el estudiante llega, una cosa es que el Estado, Felipe Cabrera, presentó una tesis muy bella sobre la comunidad Lucac, decía, claro, yo mire cómo llega el Estado allá, pero usted está mirando es cuando ellos vienen hacia el Estado, ¿no? Listo, yo llego, toco las puertas, pero negociamos, o sea, no puede ser simplemente algo de imponer un saber, porque no intercambiamos, porque no miramos qué otras opciones de interpretación, qué otros espacios podemos conjugar, y esa es una forma de resignificar la misma noción de equidad, es decir, es combatir un falso reconocimiento, un reconocimiento de, hola, qué rico que estés acá, ay, tú eres de qué comunidad, chévere, me encanta, porque eso puede conducir a algo que han denominado exotización. La exotización es un falso reconocimiento. No, es reconocer qué se puede tejer, qué se puede construir, cómo podemos apoyarnos. Entonces, pues parte de los aprendizajes de esta tesis es que yo creo que acá no estamos terminando sin un pasito. Creo que lo más importante es lo que viene, que podemos seguir construyendo a partir de la finalización de este proceso, un proceso que mientras hacía la tesis de doctorado trajo la muerte y también la vida. ¿Qué puede seguir? ¿Qué puede seguir? ¿Qué más podemos seguir construyendo a partir de este instante? ¿Cómo podemos apoyarnos? Los que somos profesores sabemos algo para poder adaptarnos a esa cultura académica con un poco de condiciones más de igualdad, pero igualdad real, que es a lo que le apunta la equidad, ¿no? Y bueno, estos son como los aspectos principales de la tesis, y pues ya lo que sea de conclusiones y demás sería bueno que lo pudiéramos poner sobre la mesa a partir de la discusión con ustedes. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alexander, por compartirnos los resultados de tu investigación. Vamos a pasar entonces a un espacio de preguntas, comentarios que quiera presentar a Alexander. Yo tengo uno que te anticipaba, que me parece valioso que nos puedas compartir, y es, bueno, en realidad tengo dos o tres. El primero es ya como generalmente se muestran los resultados de la investigación y no tanto como el proceso y lo que implicó en el caso de Alexander cuando compartimos la sustentación. Algo que a mí me llamó mucho la atención es todo lo que implicó para él en términos de su transformación personal esta investigación. Creo que a todas las personas que hemos hecho tesis así de largo aliento, pues nos impacta de alguna manera y me parecería valioso que nos puedas contar un poco al respecto. Y tengo, como tú eres profesional en filosofía, y a mí también me apasiona la filosofía, te voy a preguntar unas inquietudes de filosofía que me suscitó tu trabajo, y es ¿qué tanto entraste tú en la discusión entre igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones, que ha sido, pues digamos que están presentes en la filosofía y en la sociología de la educación, un poco el neoliberalismo es lo que nos habla de igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, yo ofrezco la oportunidad para todos y cada cual que la aproveche como pueda, pero un poco tu tesis lo que muestra es claro, una igualdad de oportunidades, pero no una igualdad de condiciones, ¿no? No todos estamos partiendo del mismo lugar, por eso tampoco llegamos de la misma manera. Y pensaba, ahora que nombrabas también a Fraser, que en la discusión de la justicia ella habla de redistribución, reconocimiento y representación. ¿Qué tanto, digamos, a mí me impactó la primera vez que te escuché, que me parece que es una de las cosas muy interesantes de tu investigación, es que tú empiezas con una pregunta por la equidad y las condiciones de bienestar que puede haber para las y los estudiantes PAES y PEAMA en la universidad, y llegas a que no es suficiente con que haya una justicia social, porque falta una justicia epistémica, ¿no? Es decir, podríamos tener las condiciones sociales, pero si epistémicamente la universidad tiene una apertura y una transformación, pueden haber los comedores, pueden haber las residencias universitarias, pero ese ser y ese habitar la universidad todavía se está limitando. Y pensaba, claro, qué tanto eso requiere, además de redistribución y reconocimiento, también representación en los órganos de decisión de la universidad de este tipo de grupos que no vienen un poco de la universidad hegemónica, ¿cierto? Para definir también currículum, definir también estas cosas, asuntos administrativos, académicos de la universidad. Esas eran mis inquietudes. No sé si pronto aquí alguien. Sí. Gracias, Alexander, por compartir tu tesis. Yo te quería preguntar por el tema de interseccionalidad y sentí como que este es un espacio de protección en donde se busca de alguna manera poder cubrir todos los ejes que podría tener o que podría enfrentar una persona que vive en esos territorios, y que yo lo llevo a otras cosas en las que yo trabajo, que quisiera de pronto saber si se logra eso o no. Trabajo en riesgos y yo lo que observo es que en zonas de riesgo, por ejemplo, hay niñas, voy a hablar de categorías que digamos que se juntan en una perspectiva interseccional, niñas, afrodescendientes, desplazadas en zona de riesgo, en condición de pobreza. Entonces, para cada uno de esos ejes hay una institucionalidad. Entonces, lo que se presenta allí es una fragmentación del ser, ¿no? Entonces, tú hablabas, era como las primeras cosas que tú decías entre el estar
en este espacio y el poder ser en este espacio. Entonces, casi que en la universidad, si se logra algo de eso, en esa condición de equidad, se logra, digamos, cubrir de manera compleja e integral el ser, o si se da esa fragmentación de alguna manera, que la observo yo afuera en otro contexto como en el que yo trabajo. No sé si fui explícita, Alexander, o me enredé un poco, pero sí, yo observo que el Estado es fragmentado y aborda al ser de manera fragmentada. Entonces, esa partición que hay de los seres y de las personas impide una atención y una garantía de derechos, bueno, todo lo que implica la fragmentación del ser en un estado de derecho en el que estamos, ¿cierto? Entonces, casi que aquí pareciera que esto es como una isla en donde esto es algo posible, pero fuera es una jungla de fragmentaciones, ¿cierto? En donde las personas pues tienen que no solo afrontar esas condiciones, sino además al Estado mismo que es incapaz de atender de manera integral. Entonces, no sé cómo observaste eso en tu trabajo y en las experiencias de vida de estos hombres y mujeres. Listo, gracias. Adelante, pues nombre Claudia Mejía Santeliquene, pues soy egresada de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Prácticamente, pues uno es felicitar a Alexander, más que todo un amigo, un doliente, un profesor y hoy con la tesis me hace recordar el caminar que le toca al estudiante indígena en la universidad, bien sea en la nacional o bien sea otra universidad. Entonces, Alexander tuvo la fortaleza de caminar y vivir las áreas comunitarias conmigo. Fui la primera representante general del Cabildo Indígena Universitario, dado el 17-18 de noviembre del 2017. Hoy hago memoria de eso porque de esos escenarios salió también Marcela Estacio, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Está nuestro compañero Rodrigo Fuentes de CUNY, que es actualmente el representante del Cabildo Indígena Universitario de Bogotá, estudiante de Medicina. Y mañana se gradúa uno de nuestros amigos que llevó al proceso, Alexander, que fue Yahua Chicangana, también hijo de un egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Recuerdo esa palabra cuando fue mi posesión aquí en la Nacional y decía él, en los años 50 en la Universidad Nacional de Colombia se buscaba también consolidar un proceso donde los estudiantes lideraran y hablaran también de gobierno a gobierno con la universidad. Su hijo hizo parte de ese proceso, nosotros hicimos parte de ese proceso. Entonces, se cumplió la meta porque abre la brecha para seguir haciendo el recorrido. Ya después de más de 7 años, incluida la pandemia, podemos decir que muchos ya salimos, muchos nos quedamos ahí queriendo salir y otros llegaron. Y esos otros que vienen llegando y que las oportunidades están, pero hay falencias que se pueden todavía mitigar o se puede dialogar. Yo soy más del tema positivo. Hoy pensándolo, y lo reflexionaba la semana pasada con estudiantes ya egresados del externado y de la Universidad Nacional, decíamos, a la Nacional le falta. A la Nacional le falta porque son 2 por carrera, 2 por semestre, y el resto que nos ponen a competir. Y yo me quedé callada, yo dije, ¿verdad? Y cuando yo entré en el 2007, yo competí y llegué con un arhuaco, también egresado, no entonces, politólogo, de la Sierra Nevada, y decía, no ha cambiado.
ha cambiado porque son los mismos. Hoy Alexander dice, bueno, hay un poquito que pueden ingresar, otro más o dos más. ¿Será que es ese porcentaje realmente que los pueblos originarios necesitan para acceder a la Universidad Nacional? Y está una de las metas más grandes que tengo yo, más pensándolo porque soy madre y porque en mi territorio y otros territorios van a llegar, es el tema de la lengua materna. ¿Sí? Yo hice el deber de solicitarle a la Nacional que se tuviera en cuenta la lengua materna como primera lengua y el español como segunda lengua, porque esa ha sido una de las barreras más fuertes para graduarnos. Así como muchos, uno también hace el porcentaje de los que estudian historia, están en otras carreras y ellos los han sacado, pero a muchos nos ha quedado difícil también sacar el inglés. Y en ese momento, más o menos en el 2019, cuando se hace esa solicitud, me dicen, Claudia, en la facultad en el departamento de Ciencia Política, me dicen, Claudia, hace 20 años un compañero inca hizo la solicitud, se la negaron. Aquí a ti te la aprueben, haga el intento, pero mándelo al Consejo Superior. Lo hice, fue aprobado. A partir de eso puedo decir que varios de mis compañeros se han graduado dando ese reconocimiento a la lengua materna. ¿Sí? Entonces, yo creo que Alexander, el reto le decía, a lo menos que este semestre dejemos radicado, porque ya con esta encuesta que vemos aquí, está cómo responder a la Universidad Nacional el tema del reconocimiento de la lengua materna. Otras universidades sí lo tienen, pero la Nacional no lo tiene. Siendo, digamos, la universidad donde tiene la diversidad de pueblos originarios, no solamente Bogotá, sino el Amazonas, la Orinoquía. Yo creo que aquí hay tela por cortar. Y está también el tema del acompañamiento desde la Universidad Nacional al tema de la salud mental de los estudiantes indígenas universitarios. Mi apuesta también fue, y ha sido una de las que me la soñé sin ser deportista, futbolista, pero sí interesada en la unión y brecha entre pueblos indígenas. En este momento se va a celebrar la tercera versión del torneo distrital indígena universitario Habilidades Propias 2023, construida con hoy 7 universidades, siendo la anfitriona la nacional. Hoy, con Bienestar Deportivo también de la Nacional, logramos participar en la Semana Universitaria. Tuvimos la Plaza Che para nosotros ya 2 veces este año, proyectándolo a que en 2024 estamos en otras agendas y en las facultades de varios de nuevos compañeros. Entonces eso quiere decir que realmente las iniciativas desde los estudiantes indígenas deben ser valoradas. Y aquí también salió Maquiavelo Yassi, el sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales, hoy es un presidente y un dirigente joven de 34 años en Puerto Leguízamo, y de aquí nació Yaura, un proceso de investigación fuerte de las caucherías, precisamente este espacio aquí fue donde también se sustentó, y hoy es una fundación y sigue en la Universidad Nacional Yaura. Entonces, cómo esos procesos que se gestan dentro de la universidad desde los estudiantes deben ser valorados, deben ser también visibilizados dentro de la universidad y deben estar en la agenda de la universidad. Entonces, la voz de aliento mía es, efectivamente, la nacional está en el reto, la Universidad Nacional tiene varios retos, es del acompañamiento efectivo, sabemos que es grande, pero yo sé que hace más o menos un mes, también proyectando también la posesión del cuarto representante general para el 2024, proyectábamos que realmente vamos a empoderar los procesos, porque ya no son los mismos de hace 7 años, sino son nuevos. Y esas ganas de venir, de sacar adelante su universidad, ese proyecto de vida, todavía sigue la piel de los territorios y mucho más fuerte,
porque en los últimos 5 años hay egresados, y hay egresados, y por eso hay que seguir luchando. Y el que no pudo, hay que decirle, inténtelo, hágalo otra vez. No hay que abandonar el barco, no nos asustemos con el primer momento, ¿no? Y son muy jóvenes, yo quedo aterrada, yo ya pasando los 30, estoy mirando a los chicos de 17, 18, 20 años, pero vienen con una sabiduría que ustedes no saben. Entonces, hoy le dije esta mañana a Alexander, hoy es el día de tejer memorias. Y también hoy de recordar que también el proceso afro en la universidad es latente. Hoy puedo recordar a Daniela de ese proceso que nació acá. Yo le decía muchas veces, y a veces siento que nosotros desde los saberes propios somos muy fuertes, pero a la hora, digamos, de lo investigativo, lo académico, ahí tiene una ventaja un poco el afro, yo decía, porque ellos son más pilosos, digamos, a la hora de escribir. A nosotros nos gusta a veces, digo, entre la paisaneada nos gusta más dialogar, entre más hacer otras cosas, y felicito eso. Entonces, yo aplaudo, admiro, y sé que nos toca hacer más ollas comunitarias. Yo sé que con Gloria, que también ha hecho su lucha aquí en la Universidad Nacional desde Saber y Vida, ha sido una de las aliadas que tiene la universidad, que ha logrado ese acompañamiento con esos jóvenes que están, y faltan, ¿no? Los que faltan, que van a llegar también. Entonces, creo que ahora que ya soy profesional, que ya estamos terminando una especialización, que viene una maestría, no abandono el barco. Yo creo que abandonar el barco, como muchos lo hicieron, y olvidarse que fuiste alguna vez joven un estudiante, pues no lo pienso hacer por ahora. Creo que la lucha continúa, y si uno puede asesorar, puede guiar, puede ser esa puertica para abrir o decirle por acá es, yo creo que así, de eso se trata la vida, ¿no? De ayudarnos para construir de manera colectiva. Y bueno, nuevamente felicito porque me has dado hoy esperanza a seguir lo que me gusta, que es apoyar y seguir tejiendo. Muchas gracias, Alexander. La vida te puso en mi camino, y de ahí no me quitas, por favor. Que así sea. Gracias. Bueno, qué decir que me late el corazón fuerte, fuerte. Hace algunos años nos encontramos en este mismo edificio, y allí fue donde nos conocimos, cruzándonos entre personas, con Alexander, y Alexander me abordó y me dijo, mira, yo quiero hacer esto. Y fue como llegar un ángel. Entonces yo dije, por fin alguien va a escribir, alguien que sea reconocido en la academia, va a contar esto que con mucho esfuerzo hemos tenido que trabajar. Gracias, Alexander. Creo que estás entregando el fruto de la confianza nuestra y la de muchos estudiantes. Y valoro muchísimo que lo hayas hecho, y te agradezco de todo corazón que dejes este escrito. Y mis respetos siempre, y también al doctorado, por haberle permitido entrar a este mundo interno de la universidad. Creo que tenemos que investigarnos internamente. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por hablar de nosotros, por hablar de lo que está pasando acá, que no es menos, y que no se forma para construir una nación que no conocemos. Creo que tenemos que empezar por conocer esa nación de la cual hablamos y de la cual estamos enseñando a que se debe construir, pero que carecemos de los fundamentos reales de esa nación. Colombia es un país diverso, y nosotros lo vemos en la universidad. Yo, la primera vez que me encontré con un documento que escribió Carlos García como propuesta de lo que debe ser la Universidad Nacional, cuando Alfonso López Pumarejo iba a presentar el proyecto de universidad en 1935.
Ese proyecto decía parte de que la universidad tiene que comprometerse con los jóvenes que vienen del territorio y tiene que traerlos acá en 1935, estoy hablando, y que tiene que traerlos acá y que tiene que fortalecer sus capacidades y tiene que escucharlos y tiene que fortalecer su ser para que sean hombres de bien, para que sean hombres que puedan entregarle a la nación y que es la universidad la que tiene que reconocer esas capacidades de esos jóvenes. El documento que les invito a que lo puedan leer en algún momento. Yo me metí en esta tarea sin querer, sin pretender saber hacia dónde iba. Simplemente me subí en un barco que me ha llevado por muchos lugares y que simplemente el cielo y el cosmos y la tierra y los espíritus y todo lo que hemos aprendido conducen. Entonces yo simplemente, y con todos lo que los he subido en el barco y son mis cómplices y me han acompañado. Y creo que pues necesitamos más cómplices, ¿no? Muchos más. Hace 12 años fue la primera admisión de estudiantes formalmente al proyecto Saber Vida, digamos formalmente en el sentido de que fuimos a las inducciones y les contamos, pero nosotros nos sentamos con ellos desde el 2010 que empezó el proyecto Saber Vida. En el 2011 nos encontramos con los amazónicos que venían desde el Amazonas haciendo una maloca allá. Y venían los fuertes del Amazonas que se quedaron sin maloca porque la maloca se les quedó allá en la casa hija. Y que con ellos establecimos los primeros círculos de palabra, en donde llegamos a agrupar casi 90 estudiantes de diversos territorios que llegaban a la universidad y que necesitaban escuchar palabra dulce. Y en esa palabra dulce logramos salvar la vida de muchos estudiantes. De hecho, el primer día, esta fecha es muy especial, Alexander, porque el 20 de octubre cumplimos 13 años de la primera actividad que se hizo de Saber Vivir. Se llamó Encuentros con la Memoria y la Inocencia. Entonces ahora nos encontramos con los chicos de territorios, con esa palabra dulce, y encontramos unas sabidurías maravillosas como lo expresa Claudia. Son chicos que vienen, yo lo dije en una valoración que nos hicieron para un tema de emprendimiento. Yo les decía, ellos son frascos de perfume con un aroma maravilloso, que los mandan a la universidad, que les pongan una tapa, un sello, pero que la universidad lo que hace es regar ese aroma y ni siquiera le pone tapa, ni siquiera le pone sello. O sea, ni siquiera lo devuelve al territorio. Entonces es lamentable que eso pase, y lo que queremos es que precisamente estos jóvenes que con orgullo ya, Claudia, Daniel, Eric, muchos de ellos están en los lugares donde queremos que estuvieran, están en la UNID, están en el territorio, están haciendo proyectos de emprendimiento, están haciendo cosas para sacar adelante y ser ejemplo para los que llegan, porque necesitamos que los que llegan tengan la solidez para estar. Hemos sido aliados todos, entonces pues tenemos el aula viva, la construimos juntos, y tenemos un espacio donde le dijimos a la universidad, no hay que ir al territorio, el territorio va a venir acá, y eso es el aula viva. El territorio llegó acá para que nos dé ese olor a humo, ese olor a fogón, ese olor a casa, ese olor a abuela, ese olor a territorio. Hay mucho por hacer, digamos, parte de lo que yo te pediría, Alexander, es que con eso maravilloso que has hecho, pudiéramos al final hacer un manifiesto o un documento que pudiéramos mostrar a la universidad. Pues yo siento que se están recogiendo los frutos y las cosechas de un gran trabajo y que es hora de empezar a mostrar. Ahora, como decías tú, todo se pone intersectorial, entonces hay política pública de juventud, política pública de mujer, política pública de indígenas, política pública. Tenemos que hacer un ejercicio que integre a los grupos poblacionales y cómo mostrar
esto y podamos mostrar en la universidad las realidades con las cuales los estudiantes se enfrentan en la universidad. Aquí hay algo que no se expresó tan claro y son las violencias académicas también. Entonces creo que también tenemos que hablar sobre eso. Internamente tenemos que empezar a explorarnos, a escudriñarnos y a mirar en dónde estamos, ¿no? Los saberes ancestrales son maravillosos. O sea, los invito a que exploren ese aliento de vida que tienen los saberes ancestrales y que podamos otra vez retornar a eso. Has hecho un trabajo maravilloso, te felicito. Te felicito, pues hemos vivido momentos maravillosos, momentos muy dolorosos también. Y seguramente pues también Jesús y Adriano están aquí sentados con nosotros, escuchándote y con todo orgullo también se sienten representados. Gracias. Bueno. Pero, ¿cómo prefieres? ¿Quieres que recogamos todas o quieres que se hagamos esa rondita y vamos? Yo creo que hagamos una rondita y para... Listo. Bueno, muchas gracias. Pues este espacio lo aprovecho también para algo, pues este tiempo a veces no es suficiente para reconocer todas las voces y todas las personas que están implicadas en este trabajo y que realmente este trabajo se debe a ellas, ¿no? Y pues yo parte de lo que quería hacer también con esta presentación era pues dar un reconocimiento público a esos espacios. Yo creo que lo que han hecho los estudiantes y las estudiantes indígenas, afrocolombianas, en sus procesos de organización, se requiere bastante tesón y se requiere bastante persistencia para sacarlos adelante. Yo creo que eso es lo que han hecho y es valiosísimo reconocerlo. Lo que acaba de decir la maestra Gloria también, porque yo en Saber y Vida, yo creo que si no hubiera llegado a Saber y Vida hubiera sido imposible realmente terminar este trabajo, porque yo a esa altura del trabajo sentía que los espacios que yo lograba captar de interacción, de diálogo, de conversación, sí eran valiosos pero no eran suficientes. Entonces es muy diferente cuando tú te reúnes con un estudiante indígena o afrocolombiano, yo siendo, esto va muy conectado también a lo que Jenny me preguntaba, cómo fue ese proceso de transformación. Pues digamos, yo lo reconocí, o sea, aproximarme a la perspectiva interseccional y de género no fue un proceso fácil. Para un hombre con una orientación sexual, con una condición étnica, racial o no, sin discapacidad, o sea, ¿cómo hace uno para encarnar un cuerpo investigador? ¿Y cómo hace uno para no cometer una injusticia investigando sobre la justicia? Y creo que esto parte también por la corporización, eso es algo que la interseccionalidad ha trabajado maravillosamente. ¿Cómo enfrentar una investigación desde una perspectiva interseccional encarnando un cuerpo? Y ese cuerpo está transido por unos códigos, por unos símbolos, por un conjunto de, llamémoslo así, de significados que la sociedad y el saber, el dominio epistémico nos imprimen. Ahí están los regímenes de solicitud. ¿Yo qué espero de ti? Entonces, cuando uno es hombre, mestizo, y estudió filosofía, pues no se espera que usted empiece a hablar de género, ¿cierto? No se espera como mucho, ¿no? Y que menos que hable de interseccionalidad. Ustedes de dónde me para hablar de eso. Entonces creo que ahí ese proceso de reflexividad fue muy importante. Y cuando yo me reunía con los estudiantes y las estudiantes indígenas y afrocolombianas para conversar, principalmente aquí en el campus de la universidad, yo sí sentía que había algo que faltaba y era poder experimentar, ¿sí? Poder vivir, o sea, que mi cuerpo, esa masculinidad, esa identidad de género, eso mismo se pusiera en tensión en los diferentes espacios de conversación, de compartir es de saberes, de sabores, como dice la red intercultural, que es muy bello, ¿no? Ese lenguaje que la red ha construido es muy bello. Yo creo que eso
hay que invitar a la universidad que conozca más ese espacio. La semana pasada estuvieron haciendo una limpieza del Freud, ¿no? Que fue una sanación muy, muy importante. Eso mismo hace yo ahora trabajo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y también le están apostando a lo sistémico. Yo estoy trabajando con el enfoque sistémico y le están apostando a lo sistémico y hablan de la sanación del río, de la quebrada. Eso es bellísimo. Ya que tú me preguntabas ahorita por lo del Estado, ahorita volvemos sobre eso. Entonces yo sí sentía que me faltaba algo y cómo hacía yo entonces para aproximarme a esos espacios, unos espacios que desde mi formación filosófica eran completamente ajenos. Entonces un filósofo haciendo etnografía. ¿Cómo lidia usted con eso, no? Uno que viene de leer el canon de los 100 libros de filosofía y no había ningún libro escrito por una mujer, por ejemplo. A mí me formaron con un canon de 100 libros y no hay ninguno de una mujer. Si hubiera de pronto la condición humana de Hannah Arendt, y eso pues tratando de hacer el esfuerzo de encontrar y llegar a este programa, a esta línea de investigación. Entonces creo que la experiencia de saber y vida que la maestra, más que profesora, maestra Gloria, me permitió, fue como experimentar, y las conversaciones que yo sostenía con estudiantes indígenas y afrodescendientes cambiaban completamente de perspectiva cuando estábamos en ese espacio, porque en ese espacio veía uno realmente a los estudiantes y a las estudiantes diciendo, o sea, como contando lo que sentían, lo que vivían, lo que experimentaban. Recuerdo Wilson una vez que llegó con la marimba, hicieron un documental y el aula les prestó el espacio. Y Wilson no es un asiduo de la red, pero la red le prestó el espacio. Y llegó Wilson con el documental, el camarógrafo, la marimba, bellísimo. Entonces... Y un documental que salió como si fuera tomado. Entonces me mostraron en el aula como tal, si lo tomaron. Bueno, esas son las sutilezas que yo mencionaba, que la perspectiva interseccional a veces nos invita a ver. Como empecé la presentación, Patricia Hill Collins nos planteaba, bueno, ya no debatamos tanto qué es la interseccionalidad, ¿no? Ya se ha dicho mucho también. Si no tratemos de verla. Entonces yo me cuestionaba todo el tiempo, ¿cómo verla? Entonces una forma de verla fue también encarnar y reconocer mis privilegios, pero también mis afugias, ¿sí? ¿Cómo? Eso ha sido filosofía. Los que estudian filosofía, gente, como dice Thorsten Veblen, de la clase ociosa, ¿no? Esto es muy paradójico también, pero dice mucho sobre el dominio epistémico. Es mestizo, es heterosexual, clase media, tiene una beca, más de pie a la vida. Pero cuando yo ponía, por eso la herramienta metodológica en las conversaciones cordiales en la investigación fue muy importante, porque eso implica más una horizontalidad y esto que Pierre Bourdieu mencionaba como la objetivación objetivante. Entonces el investigador tiene que aprender a objetivarse a sí mismo para también darse cuenta de las violencias que se cometen desde la investigación cuando objetiva al otro, al informante, ¿no? Esa categoría informante ya es muy odiosa, por decirlo menos. Entonces, ese proceso para mí de conversión, yo lo llamo, Jenny, un proceso de conversión epistémica. ¿Cómo fue mi proceso? La misma maestra Dora Munévar, a quien le doy un reconocimiento y lamento que por cuestiones de fuerza mayor acaba de llegar además de su año sabático, no nos puede acompañar, pero creo que también ella es una autora que nos ha invitado a identificar esas cosas que ignoramos sobre la justicia, que ignoramos sobre las relaciones humanas, que ignoramos sobre el discurso, sobre los estereotipos. Por eso las tramas a partir de los dominios de poder para mí cobraron mucho sentido en la medida que me permitieron identificar también qué era lo que me decían las personas sobre su experiencia. Y para mí fue una conversión epistémica, empezando también por reconocer que sí, yo podía estar haciendo un doctorado, pero pues yo también había tenido que atravesar un conjunto de situaciones límite, como dice Karl Jaspers. No son las mismas violencias que sufre una persona indígena, no son las mismas violencias que sufre una persona afrocolombiana, que sufre el racismo y que sufre la discriminación de género, pero también hay unas violencias, ¿cierto? Y unas violencias que están dadas precisamente por aquello que ignoramos sobre la equidad o sobre la justicia. A mí empezando el programa, una persona
una maestra me dijo que era una pregunta sin sentido, ¿no? Casi que la que se hacía la tesis, porque pues realmente lo que se vive en la academia es una tensión por el poder, por el saber. Entonces, eso de la equidad puede ser retórico, entonces, ¿que para qué? Bueno, yo insistí. Creo que al final valió la pena insistir, y es que a partir de esto, pues me alegra que hayan venido y que se hayan tomado el espacio y la vocería, creo que eso era lo más importante, porque vemos que realmente sí valió la pena resignificar esa categoría, porque la universidad la tiene todo, y la universidad justifica muchos recursos y muchas cosas a partir de las categorías, entonces resignificarlas vale la pena. Entonces sí fue una transformación importante y me implicó a mí también una conversión epistémica, como reitero, porque fue dejar de leer ese canon filosófico y sus pies de página, que son muchos, y fue empezar a leer otras fuentes, empezar a leer autoras que hablan desde la decolonialidad, que hablan desde la marginación, que hablan desde la vulnerabilidad, aunque la vulnerabilidad es un concepto que es muy polémico también desde lo interseccional. Fue empezar a leer autoras de Colombia, de Latinoamérica, del Caribe, también que están en el norte global, pero que en el norte global tienen una conciencia sobre la opresión que viven las personas migrantes, que viven las mujeres, por ejemplo, musulmanas, con el tema del hijab, y eso tiene mucha tela, ¿no? Lo que denominábamos allí en un capítulo, deshilachando la equidad, tiene que ver con todas esas sutilezas de la identidad. Entonces, esa conversión para mí implicó primero objetivarme a mí mismo. Creo que eso fue lo que me permitió reconocerme en ese espacio y poder dialogar a partir de él. Con lo de la representación que mencionas de Fraser, claro, es fundamental, y creo que con lo que acaba de decir sobre todo Claudia, queda claro que las demandas de justicia ya no son solamente por la igualdad de oportunidades, porque pues eso ya lo reconoce la ley. Es decir, ahí el Estado no está haciendo más, ni la universidad está haciendo más. Está haciendo lo que le corresponde de acuerdo a su misión constitucional y legal. Cuando hablamos de reconocimiento, ya hablamos de una categoría que implica un replanteamiento de eso que he denominado un currículo oculto y el currículo explícito, por supuesto, porque la mayoría de estudiantes reconocen que incluso cuando la institución intenta ser intercultural fracasa, no cumple el cometido. Es decir, esos saberes ancestrales que están allí, el maestro Arturo Grueso, hace poco, con ocasión de una publicación que se hizo con la maestra Elizabeth Castillo, mencionaba la tiranía epistémica, o las tiranías del conocimiento, ¿no? Y son unos saberes que son impuestos y pareciera que esos son los únicos que valen. Entonces la pregunta aquí es, claro, tendríamos que pasar del reconocimiento a la representación, y es porque, por ejemplo, en el Consejo Superior Universitario hay un representante estudiantil, pero sí lleva las demandas de los pueblos étnicos, de los grupos étnicos que hay en la universidad. Cuando hubo las marchas, todo el movimiento estudiantil en octubre del 2018, y que fue hasta el 2019, y que pararon por la pandemia, porque prácticamente yo creo que ese movimiento prácticamente hubiera seguido toda la movilización, claro. Entonces estaban los estudiantes, la población mayoritaria, todos con sus pancartas, salió Afrobuena, salió Cabildo Indígena Universitario, salieron los otros procesos, y parece una lucha en común. Pero en los espacios de representación, porque es que Fraser lo que nos trata de decir es, pues para que haya reconocimiento tiene que haber una negociación del poder, de la asignación de recursos. Si no hay reconocimiento, no hay representación, porque si yo no reconozco en esos sujetos nuevos un saber, una capacidad, un valor epistémico, que es algo que yo identificaba a través de todas las conversaciones, y yo mismo, por eso digo que la interseccionalidad me permitió como verme a mí mismo en mi debilidad o en mi vulnerabilidad, y era porque yo conversaba con estudiantes indígenas y afrodescendientes que manejaban mucho mejor que muchos investigadores todo lo que pasa en la universidad. Conocen a la perfección la tecnología de admisión, saben cómo funciona. Entonces conocen también el dominio organizacional, pero para desafiarlo en su lógica. Y lo desafían desde adentro. No desde el mero discurso y la crítica, no, lo desafían desde adentro, desde el hacer. Eso es algo muy bello que esos espacios propician, el hacer. Es que es haciendo. Y es haciendo en conjunto. Entonces creo que ese aspecto de la representación hace falta.
Y creo que también ahí te responde un poco, Jenny, lo de la justicia epistémica, hacia dónde va. Y es, creo que las demandas de equidad, no podemos seguir hablando de equidad hasta que no haya justicia epistémica. Y eso tendría que implicar un replanteamiento del tema del examen de admisión. Y esto no lo digo yo meramente como una conclusión del trabajo. Es que las mismas directivas ya lo están aceptando, que reconocen que eso no tiene unas falencias, que eso no está... Vamos a ver qué surge de ese proceso. Espero que pues todo esto que se empieza a construir a partir de ese momento logre aportar un poco más a la universidad en esos elementos. Frente a la interseccionalidad, Claudia, mira, en el trabajo que he hecho y que me ha permitido ir a algunos territorios, yo me cuestionaba eso. Porque el Estado llega con unas buenas intenciones, pero no hay herramientas suficientes para uno atender las necesidades reales de las personas en los territorios. Y yo me cuestionaba qué hace el Estado cuando llega y hace un taller, por ejemplo, con mujeres víctimas del conflicto armado. ¿Será que el taller puede tener la misma forma que el que hacemos para una población mestiza o en la ciudad? ¿Cómo debe modificarse de acuerdo a la identidad en las diferentes interacciones? Pero sabemos que el Estado tiene falencias. El Estado mismo reconoce que tiene falencias y por eso los datos que arrojen este tipo de estudios tienen que implicar que haya un relacionamiento diferente del Estado con las comunidades. Sin embargo, a mí lo que me cuestionaba no era la falta de información, porque uno puede tener la información, es uno como ser humano, quienes representan el Estado, qué capacidad tienen de entender esas otras ontologías. Y cómo transformar la política en un relacionamiento realmente horizontal, equitativo, que le permita a las personas hablar desde su identidad, desde su cosmovisión y desde las cosas que realmente temen o les interesan, sobre la paz, sobre la violencia, sobre la educación. Creo que hace falta una tarea grande y es porque esto implicaría no solo una transformación de los estereotipos del dominio representacional, sino de la gente. Y es que el tema es que el racismo, algunas personas que justificaban desde, por ejemplo, David Gilbert en estudios interseccionales decía, pues es que la gente a veces dice que excusa diciendo que el racismo es de las personas, no es de los sistemas. Son algunas personas que son racistas, pero no es todo el sistema. Pero cuando uno mira ese tipo de fenómenos, uno dice, no están así. Posiblemente cuando juntamos la condición étnica con un tema de saber, de conocimiento, ahí uno identifica que la cuestión sí es sistémica, si hay un racismo, si hay una tipificación violenta sobre los cuerpos. Lo que pasa es que reconocerlo es muy difícil, ¿no? Y bueno, creo que el resto ya lo dijeron, Claudia y la maestra Gloria ya lo dijeron frente a los procesos y eso era lo que quería decir frente a eso. Vamos a las preguntas. Si quieres las voy a leer y las recoges. Listo. Ya está. Listo. Bueno, Mafe Chama nos dice, tremendo estudio, y es así, ni estudiar un posgrado será igual siendo fuera de Bogotá, aún viviendo años en la ciudad. Aún de adultos sentimos las diferencias en la educación básica y universitaria recibida en los territorios. Creo que ya tenía una pregunta. Hay más. La paisanía, hermoso concepto, son Mosquera Ruiz. Felicitaciones por la presentación, partiendo de la interseccionalidad como un enfoque. Entiendo que desde las políticas públicas se quiere usar ese enfoque para entender las condiciones de vida de los estudiantes, pero ¿qué opinas de que este enfoque también sea aplicado a los tomadores de decisiones? Pues pareciera que la interseccionalidad solo se aplicara para los objetos de estudio. ¿Hay alguna otra cosa? Graciela Larrea, felicitaciones. ¿Cómo resuelve la UNAM la asignación de los cupos al pares? ¿Son adicionales o se restan de los cupos de los grupos mayoritarios? Mafe dice, felicitaciones a Alexander y a su directora, hace falta la sensibilidad unida a la ciencia para ayudarnos a resolver puntos socialmente.
Gracias, Gloria. Amor para ambos. Edward Cruz. Felicidades, Alexander. La última pregunta que quisiera responder es: si tu padre estuviese sentado en este auditorio, ¿qué le dirías? Gracias. Bueno, pues ya viendo la hora, pues por respeto a la audiencia y demás, voy a responder estas preguntas, estas últimas dos. Mil gracias nuevamente a todas las personas que colaboraron en este estudio y bueno, frente a la toma de decisiones, creo que ya lo veníamos discutiendo un poco. La interseccionalidad yo creo que está cogiendo mucha fuerza porque incluso las políticas de género ya tienen un enfoque interseccional. También en el tema de la paz, la misma Comisión de la Verdad en su informe menciona el enfoque interseccional como una agenda pendiente. Está cogiendo mucha fuerza, pero hay que tener en cuenta que también esto tiene unas voces críticas desde los mismos estudios de género. La misma profesora Ochi Curiel nos ha llamado la atención sobre eso. Nos ha dicho, ojo, porque esa desagregación de categorías puede llegar a servir más a los intereses del neoliberalismo que a la justicia. Entonces, sí tiene toda la razón. Por eso llama la atención la misma profesora Mara Viveros, también nos ha llamado la atención y dice, pues que no solo hay que mirar es las relaciones y los procesos que tienen las personas en los espacios de negociación, de diálogo, interacción, de discusión de la academia, del empleo, la salud. Hay que ver es los procesos a través de los cuales esas categorías tienen sentido. Tienen sentido desde lo experiencial. Entender eso ya es una posición política. Y más político sobre todo cuando es reactivo, es resistente. Es decir, no solamente porque me dan a mí un presupuesto, no solamente porque me dan un cupo, yo ya asumo que hay justicia. Hay que ser crítico frente a la justicia que me da el Estado o me da el dominio organizacional. Es que cuando hablamos de dominio organizacional es muy interesante porque implica en la institución un tema de poder, un tema de yo qué puedo controlar y a quienes les doy la capacidad de tener ese poder. Por eso la toma de decisiones desde la interseccionalidad ya tendría que ser un tema diferenciado, pero desde las personas que tienen una diferencia, porque son las únicas que pueden entender cómo atender esa diferencia en condiciones de justicia y en condiciones de equidad. Una persona que no viva esa piel, que no viva ese cuerpo, que no viva esas tensiones y esas violencias, difícilmente va a entender cómo esas violencias operan en la salud, en el empleo, en la educación. Entonces yo creo que hacia allá tendría que ir el tema de la toma de decisiones. Y los cupos, sí, los cupos son adicionales. Los cupos son adicionales a los que la universidad dispone para los programas para la población mayoritaria y se disponen unos cupos, es decir, yo no le resto a la población mayoritaria, no le resto para darle el 2% a los estudiantes indígenas y afro, son adicionales. Eso sería eso es lo que dice la norma, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme gracias todo este tiempo. Participar en esta presentación, que nos da mucho orgullo este trabajo que realizó Alexander en el marco del doctorado de Ciencias Humanas y Sociales. Mañana Alexander se gradúa como doctor, celebramos que haya terminado satisfactoriamente sus estudios. Muchas gracias a quienes se conectaron. Nos encontramos en una próxima. Felicitaciones, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.